Los púlsares están entre los objetos más fascinantes del universo. Estos objetos celestes son como faros cósmicos, emitiendo rayos de radiación que barren el espacio. A medida que estos rayos pasan sobre la Tierra, los detectamos como pulsos regulares de ondas de radio. Imaginen un faro en una costa lejana. El haz del faro barre el océano, y si estás en la posición correcta, ves un destello de luz cuando el haz pasa. Los púlsares funcionan de manera similar, pero en lugar de luz visible, emiten ondas de radio, rayos X o incluso rayos gamma. Estos pulsos son increíblemente precisos, rivalizando con la precisión de los relojes atómicos. Esta precisión surge de la naturaleza del púlsar como una estrella de neutrones que gira rápidamente. El descubrimiento de los púlsares revolucionó nuestra comprensión de la evolución estelar. Proporcionó evidencia concreta de la existencia de estrellas de neutrones, restos increíblemente densos de estrellas masivas que han explotado como supernovas. Jocelyn Bell Burnell descubrió el primer púlsar en 1967, utilizando un radiotelescopio. Hoy en día, los púlsares se utilizan para detectar ondas gravitacionales y estudiar la estructura del espacio-tiempo. Para entender los púlsares, primero debemos entender cómo se forman. Todo comienza con la muerte de una estrella masiva, muchas veces más pesada que nuestro Sol. Cuando una estrella así agota su combustible nuclear, ya no puede sostenerse contra la gravedad. El núcleo colapsa catastróficamente, mientras que las capas externas son expulsadas en una espectacular explosión de supernova. El núcleo continúa colapsando hasta que alcanza una densidad tan extrema que los protones y electrones se ven obligados a combinarse, formando neutrones. Este objeto recién formado es una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son increíblemente densas, empaquetando la masa del Sol en una esfera de solo unos pocos kilómetros de diámetro. Una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría miles de millones de toneladas en la Tierra. Las estrellas pasan por varias etapas en su ciclo de vida, desde su formación hasta su muerte. Comienzan como nubes de gas y polvo que colapsan bajo su propia gravedad, formando una protostar. Luego, entran en la secuencia principal, donde queman hidrógeno en sus núcleos durante millones de años. Finalmente, se convierten en gigantes rojas antes de morir, dejando atrás remanentes como las estrellas de neutrones. En 1967, Jocelyn Bell Burnell, entonces una estudiante de posgrado en la Universidad de Cambridge, hizo un descubrimiento notable. Mientras analizaba datos de un radiotelescopio que ayudó a construir, notó una señal extraña, un pulso regular de ondas de radio que se repetía cada 1.33 segundos. Al principio, la señal era tan regular que algunos sospecharon que podría ser artificial, tal vez un mensaje de una civilización extraterrestre. Sin embargo, Bell Burnell y su supervisor, Anthony Hewish, pronto encontraron más de estas fuentes pulsantes, confirmando su origen natural. El descubrimiento de los púlsares le valió a Hewish el Premio Nobel de Física en 1974. Sin embargo, el papel crucial de Bell Burnell en el descubrimiento no fue reconocido, una omisión controvertida que provocó un debate sobre el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. A lo largo de los años, Bell Burnell ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la astronomía, destacando la importancia de su trabajo en la detección de púlsares. Su historia inspira a futuras generaciones de científicos, subrayando la importancia de la perseverancia y la pasión en la búsqueda del conocimiento. La naturaleza precisa de los pulsos emitidos por los púlsares surge de su rápida rotación y sus intensos campos magnéticos. A medida que la estrella de neutrones gira, las partículas cargadas se aceleran a lo largo de sus líneas de campo magnético, emitiendo radiación. Esta radiación se emite desde los polos magnéticos, que no están necesariamente alineados con el eje de rotación de la estrella. A medida que el púlsar gira, estos haces barren el espacio, como los haces de un faro. Si la Tierra se encuentra en el camino de uno de estos haces, detectamos un pulso de radiación cada vez que el haz pasa junto a nosotros. La frecuencia de estos pulsos corresponde a la velocidad de rotación de la estrella de neutrones. Los púlsares son laboratorios naturales donde se ponen a prueba los límites de la física. Estas estrellas de neutrones, que giran a velocidades vertiginosas,
emiten haces de radiación que atraviesan el espacio como faros cósmicos. La velocidad de rotación de un púlsar puede alcanzar hasta 700 veces por segundo, lo que genera campos magnéticos extremadamente fuertes, miles de millones de veces más potentes que los de la Tierra. La densidad de un púlsar es igualmente asombrosa. Una cucharadita de material de un púlsar pesaría tanto como una montaña en la Tierra. Esta densidad extrema provoca una curvatura significativa del espacio-tiempo a su alrededor. Además, los púlsares en sistemas binarios pueden emitir ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, que son detectadas por observatorios en la Tierra. Estas ondas nos proporcionan información valiosa sobre la naturaleza de la gravedad y la estructura del universo. Los púlsares también aceleran partículas a energías extremadamente altas, creando vientos de partículas que pueden influir en el entorno interestelar. Estos fenómenos extremos nos ayudan a entender mejor las leyes fundamentales de la física, en condiciones que no podemos replicar en la Tierra. Los púlsares, con su increíble precisión, actúan como relojes cósmicos. Estos objetos celestiales emiten pulsos de radiación en intervalos extremadamente regulares, lo que permite a los astrónomos medir el tiempo con una exactitud sin precedentes. La regularidad de los púlsares es tan precisa que se pueden utilizar para probar teorías fundamentales de la física, incluyendo la teoría de la relatividad general de Einstein. Cuando un púlsar se encuentra en un sistema binario, su interacción con la estrella compañera puede proporcionar información valiosa sobre la gravedad. Los cambios en los tiempos de llegada de los pulsos pueden revelar cómo la gravedad afecta el espacio-tiempo, permitiendo a los científicos poner a prueba la relatividad general en condiciones extremas. Además, los púlsares también se utilizan para detectar ondas gravitacionales, las ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, causadas por eventos cósmicos masivos como la fusión de agujeros negros. Al monitorear un conjunto de púlsares distribuidos por toda la galaxia, los astrónomos pueden buscar pequeñas perturbaciones en los tiempos de llegada de los pulsos, lo que podría indicar el paso de una onda gravitacional. En resumen, los púlsares no solo son fascinantes por su naturaleza exótica, sino que también son herramientas invaluables para explorar y entender las leyes fundamentales del universo. Sección 7. Desentrañando los misterios de los púlsares. A pesar de décadas de estudio, muchos misterios sobre los púlsares permanecen. Por ejemplo, todavía no entendemos completamente cómo se producen los haces de radiación o por qué algunos púlsares emiten radiación en todo el espectro electromagnético. Otro misterio es el origen de los púlsares que giran más rápido, los púlsares de milisegundos. Estos objetos giran tan rápido que deben haber sido acelerados por la acumulación de material de una estrella compañera. Sin embargo, los detalles de este proceso aún no se comprenden completamente. Al estudiar los púlsares en detalle, esperamos responder a estas preguntas y obtener una comprensión más profunda de estos objetos extremos. Sección 8. Púlsares. Ventanas al universo extremo. Los púlsares nos proporcionan una ventana única a los entornos más extremos del universo. Su intensa gravedad, fuertes campos magnéticos y rápida rotación llevan las leyes de la física a sus límites. Al estudiar los púlsares, podemos aprender sobre las propiedades de la materia en estas condiciones extremas que no se pueden replicar en laboratorios en la Tierra. Este conocimiento nos ayuda a comprender los componentes fundamentales de nuestro universo. Sección 9. El atractivo perdurable de los púlsares. Más de 5 décadas después de su descubrimiento, los púlsares continúan fascinando e inspirando a los astrónomos. Estos faros cósmicos, que alguna vez se pensó que eran señales artificiales de civilizaciones extraterrestres, se han revelado como maravillas naturales del universo. A medida que continuamos explorando el cosmos, los púlsares sin duda continuarán desempeñando un papel vital en nuestra búsqueda para comprender el universo y nuestro lugar dentro de él. Sirven como un recordatorio de la inmensidad y la maravilla del cosmos y de los increíbles objetos que esperan nuestro descubrimiento.